Saludos hoy para cada uno de ustedes. Es un privilegio de parte de Dios el poder traer la enseñanza de su palabra a través de estos medios. Esperemos que este tiempo se acorte y que pronto podamos estar trayendo la palabra de Dios en nuestra iglesia. La verdadera fe brilla en los momentos más difíciles. Cuando las circunstancias son tan negativas que nosotros no podemos hacer nada. Y tenemos que depender totalmente de Dios para que haga algo. Y es cuando esa dependencia de Dios hace que nuestra fe sea gigante. Porque no tenemos a dónde acudir, no tenemos de quién esperar. Si Dios no obra, pues estamos frustrados y detenidos. Pero la Biblia enseña que Dios siempre está obrando. Siempre está haciendo algo en nuestro favor. Y cuando vienen los tiempos de escasez o los tiempos críticos de nuestra vida, cuando nada es posible, cuando no hay más fuerzas, cuando no hay de dónde echar mano a algo, es cuando tenemos como cristianos que seguir creyendo. Nunca pierdas tu fe en Dios. Sigue creyendo a pesar de todo lo negativo, a pesar de tus propias dudas. Tú tienes que seguir caminando hacia adelante. En el momento más oscuro de la noche, debemos recordar siempre que nuestro sol de justicia está más cerca que nunca y que ya va a brillar. Y vamos a ver el milagro de Dios en tiempo difícil. Y así son los milagros de Dios. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural que no tiene explicación humana o explicación lógica. Y para creer y tener fe en Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y la Biblia dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Primera de Reyes 17:8. Es la palabra de Dios. Cuando la conoces, la que establece una base de fe. Y las promesas de Dios son fieles porque Él es fiel. Es fiel y es justo. Y en Primera de Reyes 17, 9 al 10, Dios le habla y le dice al profeta Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo Dios prepara las cosas? ¿Cómo Dios hace provisión? ¿Cómo Dios mueve las circunstancias? Dios envía al profeta Elías a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó allí, tal como Dios le había dicho, encontró a una viuda. Cuando Dios dice que algo va a suceder, cuando Dios nos manda o nos envía a caminar en una dirección, es porque Él tiene todo preparado.
Dios no miente. No es hombre para que mienta. Dios no nos engaña. Y lo más importante es que Dios no crea jamás en nosotros falsas expectativas. Si hay algo que podemos hacer con libertad hoy es confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento cuando obedecemos. Si no obedecemos, no vamos a ver el cumplimiento de las promesas. Entonces nosotros sabemos que Dios tiene planeado un gran milagro para nuestra vida, pero este gran milagro de la provisión de Dios requería de la obediencia de Elías y de otro factor, la acción de obediencia de la viuda. Mire qué importante es obedecer a Dios. Dios habló a Elías y Dios habló a la viuda. Y para que la provisión y el milagro de Dios sucediera, ambos, tanto Elías como la viuda, tuvieron que obedecer a Dios. Elías, por lo que Dios le relata, tiene que ir a Sarepta de Sidón. Y él oyó a Dios y obedeció y se fue a Sarepta de Sidón. Y a la viuda Dios le habló y le dijo, va a llegar el profeta, aliméntalo. Qué situación crítica, qué desafío de obedecer a Dios. Eso en verdad es fe. Y cuando Dios nos habla y Dios quiere hacer milagros y provisión para nosotros, surgen muchos temores. ¿Y si Dios no suple? ¿Y si Dios no abre la puerta? ¿Y si Dios no hace el milagro? El perfecto amor echa fuera todo temor. Y esos temores tienen que echarse fuera porque el temor trae frustración. Y otra cosa que produce el temor es que trae alejamiento de Dios. Mientras más cerca estás de Dios, menos temor hay en tu vida. Y dice la Biblia en Primera de Reyes 17, 11, 12, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer viuda esperaba lo peor. Ella esperaba la muerte, no solamente de ella, sino también de su hijo. Porque ella estaba enfocada en lo poco que tenía. ¿Sabe usted lo que hace el miedo? El miedo nos roba la fuerza. También el miedo nos roba el entusiasmo. Y encima de todo eso,
la confianza, la seguridad. Porque los temores nos alejan del poder de Dios. Pero cuando tenemos fe, la fe es la certeza de que Dios hará. Y el miedo es la certeza de la catástrofe que vendrá o que se aproxima. Lo terrible que viene. Ese es el miedo. La voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. La Biblia está llena de escrituras que dan seguridad a nuestra vida. Nos dan seguridad en la palabra de Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 13 al 14, Elías le contesta a la viuda: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué maravilloso que Dios, a través de su palabra, echa fuera los temores. Le dice: no tengas temor. A través del profeta. Y le da luego instrucciones. Hazme a mí primero. Hazme a mí primero es una figura de una primicia. Y luego le revela la promesa de Dios. Si tú lo haces así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite disminuirá hasta que vuelva a llover. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Que Dios es proveedor por excelencia. El lugar donde se desarrolla esto, este relato, esta historia, era Sarepta de Sidón. La palabra Sidón significa caza, pesca, venado o carne de venado. Esto lo que quiere decir que era un lugar de una fauna abundante y de una flora abundante. Pero en ese momento, por la sequía, no había nada para comer. La verdad es que a veces así pasa en nuestra vida. Y entramos en un proceso de Dios. El nombre Sarepta significa taller del orfebre. Lo que quiere decir que es el lugar y tiempo donde Dios moldea nuestro carácter. Como el orfebre moldea el oro para darle la forma que Él quiere. Pongamos nuestra vida en las mejores manos. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Él siempre ha tenido y tendrá cuidado de nosotros. Espera en Él, Él hará. Espera en Él, Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Atrévete a creer que Dios hará lo que Él dice que va a hacer. Atrévete a creer en sus promesas. Atrévete a creer en su palabra. Si tú lo haces, su provisión vendrá sobre tu vida en los peores tiempos. Que Dios te bendiga. Y mi consejo es que te atrevas a creer a la palabra de Dios y que deseches los temores y las inseguridades y los miedos, porque en Dios estamos totalmente seguros. Amén.